Buenos días con toda la audiencia. Vamos continuando con las actividades del día de hoy, ya nuestro último día del curso. Vamos a desarrollar la sesión en relación a hipertensión arterial secundaria. Tenemos en la mesa acompañándonos al doctor Fernando Torres, presidente del comité organizador de este evento. Y vamos a contar con la participación de destacados ponentes, miembros de la sociedad, como el doctor Jorge Zapata Paulini, el doctor Rodolfo Barreto Farfán y el doctor José Zelaya Vargas. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Zapata Paulini. Él es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en ginecobstetricia por la misma universidad, con estudios en bioquímica, biología molecular, lipidómica, filosofía, antropología y marketing médico. Es un investigador en preeclampsia, café, hipotensión postprandial, gestación en altura y resistencia a la insulina. Él nos va a hacer la presentación de hipertensión inducida por la gestación. Doctor Jorge Zapata, bienvenido y lo dejo en el uso de la palabra. Bien. No sé si es que pudieran bajar las luces porque si no los efectos que he puesto no se van a ver tan bien, y sobre todo en la parte de la pantalla. Bueno, sirva este inicio de la presentación para agradecer a la Sociedad Peruana de Hipertensión, gracias Mario, gracias a todo el grupo, por la invitación a presentar hipertensión en la gestación. Y me voy a centrar básicamente en preeclampsia, que es lo que más importa en hipertensión en la gestación. Y vamos a ver los porqués. Lo primero, pido un fuerte aplauso para nuestra actual directiva y el hecho de estar celebrando 25 años justamente de la Sociedad Peruana de Hipertensión. Gracias, Mario. Perdone si voy un poco rápido porque el tiempo es escaso. Básicamente, hipertensión arterial en la gestación, la clasificación es conocida por todos, hipertensión arterial crónica, que básicamente cuando una gestante presenta hipertensión arterial previa, preeclampsia, cuando diagnosticamos hipertensión, edema y proteinuria, después de la semana 20 de la gestación, preeclampsia en hipertensión arterial previa es la hipertensa previa que hace preeclampsia durante la gestación e hipertensión gestacional, de las cuales 15 a 45% hacen preeclampsia. Lo importante en preeclampsia es proteinuria, eso recordémoslo, eso podemos conversarlo después a la hora de la discusión también. La incidencia de preeclampsia es de 2 a 8% dependiendo de las estadísticas, esto es primer mundo. En nuestro mundo esto se puede duplicar y hasta triplicar, recuerden. Y de hecho, acá en el Perú existe un subregistro de preeclampsia, por lo cual aparentemente ha bajado la incidencia. Y vean ustedes este estudio de 30 años a nivel mundial, vean cómo la incidencia de preeclampsia ha aumentado lentamente, pero lo que preocupa es que ha aumentado sobre todo la preeclampsia severa. Y esto es importante, miren, por varias cosas. Diariamente se diagnostican alrededor de 28.000 casos de preeclampsia, de las cuales mueren 208 madres. Y en los hijos, preeclampsia es responsable, dependiendo de las estadísticas, del 40% de los partos prematuros, con toda la mortalidad que eso implica. Y mueren por día 1.369 niños, productos. O sea, esto implica que al día se caen 7 aviones y no le preocupan a los políticos, a los periodistas. Perdón, a los políticos no es que no les preocupe, no lo saben, como ustedes saben, ¿no es cierto? Por eso hay referéndum y tanta cosa. Pero por favor, todos debemos implicarnos en esto. No es posible que 7 aviones llenos se caigan al día y no pase nada. Yo no he visto a ningún periodista hablar nada de esto. Y bueno, miren cómo preeclampsia tiene efectos adversos tanto en la madre como en el feto. En el feto, retardo en crecimiento, parto prematuro, con todos los efectos del parto prematuro como retinopatía, bueno, el desprendimiento prematuro de placenta que afecta tanto a la mamá como al bebé, sufrimiento respiratorio, parálisis cerebral, etcétera. Básicamente, mayor mortalidad actual y futura. Y en la madre,
La hipertensión, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes futura en el riñón e injuria renal. Van a ver después varias cosas más y varios daños, sobre todo a nivel hepático y a nivel neurológico. Pero en los dos casos, mayor morbilidad en el momento y futura. Preeclampsia es un problema multifactorial y multisistémico que se diagnostica después de la semana 20 de la gestación, cuando la gestante presenta hipertensión arterial, que normalmente se comporta como un non-dipper, es nocturna y es irregular. Esa característica, por favor, manténganla bien, no es necesario grandes análisis, ven ustedes eso y tienen la posibilidad de diagnosticar. Sobre todo cuando la presión arterial es mayor de 140/90 y además cuando la sistólica y diastólica es mayor de 30/15, sobre una basal medida el primer trimestre. Recuerden que el primer trimestre en la gestante la presión arterial baja. Esto es muy importante porque pueden ver una gestante con 120/80 y es hipertensa. Proteinuria cuando presenta mayor o igual a 0,3 gramos por día y edema, sobre todo un edema agudo, un aumento de 2 kilos en una semana, por ejemplo. Otra característica es que presentan el intravascular disminuido. Después podemos conversar los porqués. Aumenta el hematocrito y el ácido úrico. Encontramos PVCs en el Perú, no tenemos Swan-Ganz en la mayoría de sitios, pero PVCs menores de 4, recordar, tener cuidado al expandir el intravascular, con poligelina, por ejemplo, porque 30% tienen una PVC de 8 y ellas pueden hacer edema pulmonar agudo. Es multiorgánica, hay daño endotelial de todos los órganos y detrás de eso, ¿qué hay? Dislipidemia, estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial, resistencia a la insulina, que es un tema que voy a tocar en la parte final. Alguna vez algún colega acá en el Perú me dijo que no había resistencia a la insulina en preeclampsia, pero bueno, es cuestión de decir lo que se sabe o saber lo que se dice, ¿no es cierto? Pero bueno, la ciencia son hechos y estrés del retículo endoplásmico. Resumiendo, preeclampsia, hay alteración endotelial, activación plaquetaria, vasoconstricción y volumen plasmático contraído. Decimos que hay preeclampsia severa, como les menciono ahí, cuando la presión arterial es mayor o igual a 160/110, que ahí sí requiere tratamiento. Cuando la proteinuria lo ponen los organismos internacionales en 3 gramos, pero en 5 gramos, perdón, pero desde 3 gramos tengan cuidado. Cuando hay desprendimiento prematuro de placenta, edema pulmonar agudo, trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, ¿de acuerdo? Ahí estamos entrando ya en HELP. Cuando hay dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, que eso nos indica que hay hepatopatía y usualmente podemos encontrar las transaminasas elevadas al doble. También cuando tenemos la presencia de insuficiencia renal, creatinina, estos valores que pueden ser borderline en una gestante, en un paciente no gestante, pero en una gestante la creatinina baja. Podemos conversar después los porqués. Y sobre todo si se presenta oliguria o anuria. Y esto se relaciona muy bien con proteinuria. Aparte de las alteraciones neurológicas, que he destacado en rojo, por ejemplo, cefalea, alteraciones visuales y clonus, puesto que esto es premonitorio, antecede a eclampsia, que sí es una cuestión severa. Aparte, si hacen coagulopatía de consumo CID o si hay oligohidramnios. Eclampsia, decimos que hay eclampsia cuando hay convulsiones o coma en una gestante que desarrolla preeclampsia. Síndrome HELP es un acrónimo de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas bajas y mortalidad materna. Dependiendo del nivel del hospital y de lo que tengan, si tienen un buen servicio de atención, su mortalidad puede ser 0. En el sur, en hospitales a 3.100 metros, tengo 12 casos y la mortalidad ha sido 0. Pero eso es debido a que la empresa donde estoy, bueno, tenemos de todo, en realidad. Y eso sería ideal, insistir en que esto mejore. Entonces vamos a empezar a tratar primero los factores de riesgo someramente nada más, vean ustedes, como la nuliparidad, la gestación por encima de los 35 años, los antecedentes familiares, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial crónica, una preeclampsia previa y desnutrición, son factores muy importantes, igual como diabetes mellitus, yo acá pondría resistencia a la insulina,
patológica, porque la resistencia a la insulina es un mecanismo evolutivo, no es una enfermedad. La obesidad, que sí tiene una relación, sobre todo en altura, muy importante, y enfermedades del tejido conectivo, aparte de otras más que podemos conversarla después, los límites del tiempo. Entonces, cuando nosotros identificamos una gestante con factores de riesgo, lo que está demostrado es que dosis de aspirina de 60 a 150 miligramos por día vía oral, desde la semana 12 a la 36, reducen el riesgo en 15%. Eso es muy conocido. Y el calcio, 1 gramo, que reduce el riesgo relativo a 0,36 en poblaciones tercermundistas, por favor. Es muy importante destacar los trabajos del doctor Jaramillo, investigador ecuatoriano que trabaja en Venezuela. No sé si está en Venezuela ahora, en este momento, ¿no? Y algo importante, y esto sí puede generar controversia, pero 15% de aumento de la relación omega 6 a omega 3 reduce el riesgo en 46%. Esto se lo dejo para la hora de las preguntas. Hay trampita aquí. Y otra cuestión son los tipos y la detección temprana de preeclampsia. Tipos los dividimos en dos. La preeclampsia tardía, que se da después de semana 34, que se presenta en 80% de los casos. La forma de presentación es leve, crecimiento fetal normal. Casi no hay cambios a nivel de los vasos placentarios y sus factores de riesgo son mayor masa placentaria, por ejemplo, gemelares, gestación múltiple, también en diabetes mellitus, anemia y elevada altitud. Pero esto se puede corregir también. Y la temprana, por debajo de semana 34, 20% de los casos de presentación severa se presenta con retardo en crecimiento intrauterino y la causa básica acá sí es la inadecuada invasión de las arterias espirales que vamos a ver después, y esto podemos estudiarlo desde el comienzo con estudios de Doppler, que incluso hay una mayor relación sistólica-diastólica e incluso una diastólica final que puede ser reversa. Hay varias formas de detección temprana que no las tenemos en nuestro país, obviamente. Solamente me voy a centrar de todas estas a el factor soluble, el receptor soluble del factor de crecimiento vascular endotelial, que lo he puesto acá, y su relación con el factor de crecimiento placentario. Cuando esta relación es igual o mayor de 38, de acuerdo con el estudio prognosis, esto es predictivo de preeclampsia, como pueden ver acá. Miren, 38, hay que descartar preeclampsia y en 4 semanas tiene un valor predictivo positivo de 40%. Si es mayor de 85, el diagnóstico está hecho, y si es mayor de 655, van a haber complicaciones dentro de HELP. En cuanto al origen y los factores, son los que ya les he mencionado. Vean que el origen de este problema, sobre todo en la preeclampsia precoz, es la inadecuada diferenciación placentaria, que se presenta primero que nada por una noxa que ataca al trofoblasto tan precoz como semana 6 a 7 postconcepción. O sea, antes que el embrioblasto se haya implantado, ya se está desarrollando la enfermedad. Hay menor invasión y transformación de las arterias espirales, menor flujo de sangre al espacio intervilloso. Esto hace que en la placenta haya hipoxia, reperfusión, daño hipóxico y que se liberen fragmentos grandes de membrana del citotrofoblasto y esto produzca la inflamación materna. Y esto es una figura para que vean la parte placentaria, cómo el trofoblasto invade las arterias maternas, eliminando la muscular y la elastina, haciendo vasos grandes, de baja presión, mientras que en preeclampsia no sucede esto, entonces la madre conserva el control y son vasos de mayor presión y menor perfusión. Y los factores que les he mencionado, vean cómo aumenta, por si acaso para que no se hagan problemas con las siglas, es el receptor soluble del factor de crecimiento vascular endotelial, de VEGF. ¿De acuerdo? Vean cómo aumenta en preeclampsia y en las complicaciones comparadas con la gestante normal, y el factor de crecimiento placentario, como disminuye sobre todo en preeclampsia y retardo en crecimiento intrauterino. Estos dos factores son factores para diagnosticar preeclampsia. Y vean ustedes, de los factores que les mencioné, esto es el factor
de crecimiento transformante beta 1 que se une a su receptor y produce relajación del endotelio, y el factor de crecimiento vascular endotelial que se une a este factor para producir relajación de endotelio. Pero cuando hay un problema hipóxico, la membrana libera esos factores, que serían factores solubles, tanto endogelina como este otro factor, y estos factores quelan a los factores que van a producir vasodilatación y se produce la disfunción endotelial y se altera la vasorelajación. Por eso la relación hay de los dos factores. Otro punto es el punto de los ácidos grasos omega 3 y la relación de ácidos grasos libres sobre albúmina. Es un punto que se estudió hace mucho tiempo y ahora ya no se estudia mucho, pero es muy importante. Vean ustedes cómo a menor ingesta de grasas altamente insaturadas omega 3, mayor incidencia de preeclampsia. Este es el tercil inferior de ingesta de grasas omega 3, riesgo relativo de 7.6 contra el tercil superior. Sobre eso vamos a conversar porque han salido unos trabajos muy mal hechos, mal diseñados, ¿sí? Acá lo que hay que ver es la relación omega 6 omega 3, ¿sí? Puesto que yo puedo dar 1 gramo, y encima se hacen trabajos dando 1 gramo de grasas omega 3. Con eso no logro nada. Vamos a conversar después las cantidades. Como el 15% de nuevo, insisto, de aumento de la relación omega 6 omega 3, no 1 gramo, sino aumentar la relación omega 6 omega 3, cómo reduce riesgo con muchos trabajos en 46% de preeclampsia. Eso es lo que le doy a mis gestantes ahí en altura. Y bueno, ya no tengo preeclampsia en este momento. Otra cuestión es ver cómo aumentan los triglicéridos en la preeclampsia comparado con la gestante normal, y paralelo a eso aumentan los peróxidos lípidos. Es malón de aldehído una forma de medir estrés oxidativo y cómo aumentan los ácidos grasos libres, muy importante en la lámina que sigue. Miren cómo en la gestante normal, por cada 0,8 moles de ácidos grasos libres por mol de albúmina, vean cómo el punto isoeléctrico de migración molecular es de 5,6, pero cuando la albúmina aporta 2,5 moles por mol de albúmina, su punto de migración isoeléctrica baja. ¿Y esto por qué es importante? Porque aumenta la producción de radicales libres. Se oxidan dentro de la albúmina los ácidos grasos y varios portadores más, y ahí empieza el problema. Entonces, el punto que sigue va a ser obviamente estrés oxidativo y sus consecuencias. En preeclampsia sabemos que aumentan los radicales libres, tromboxanos, que vasoconstrictor y agregador plaquetario, y disminuyen los antioxidantes y prostaciclina. Y vean cómo los peróxidos lípidos aumentan en la preeclampsia comparada con la gestante, igual el tromboxano, de acuerdo, disminuyendo prostaciclina y disminuyendo todos los antioxidantes. Entonces, en preeclampsia por estrés oxidativo se produce justamente peroxidación lípida y proteica, y esto hace que las enzimas sean menos activas, como vemos acá. Revisando una sola enzima, vean, tan importante como la calcio ATPasa, hay menor actividad por estrés oxidativo. Miren, la gestante normal y en preeclampsia, como la calcio ATPasa está alterada, paralelo a T-bars, al aumento de T-bars y dienos, que son otras formas, 2 formas más de medir estrés oxidativo, peróxido de lípidos, una forma antigua, porque ahora hay mejores métodos. Pero ya estamos viendo que lo que causa el estrés oxidativo, sobre todo en esta calcio ATPasa. Y si revisamos, aparte de endotelio, cómo aumenta el calcio intracelular del linfocito. Miren, no gestante, preeclampsia, gestante con hipertensión y preeclampsia. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver consecuencias. Y las consecuencias se centran a 2 niveles: activación plaquetaria e injuria endotelial. Hay más consecuencias, pero me he centrado en esta por lo importante. Vean cómo en cuanto a activación placentaria, aumenta la beta-tromboglobulina y el factor 4 comparado con la hipertensión gestacional y la gestante. Y vean cómo la beta-tromboglobulina y la proteinurina tienen una asociación directa, sobre todo en preeclampsia, vean. Y cómo la beta-trombulina aumenta en hipertensión en la gestación, pero más en preeclampsia, igual que el factor 4, indicando una mayor activación plaquetaria.
Y si revisamos injuria endotelial de varios factores, aumenta fibronectina, von Willebrand, PAI, pero voy a revisarles nada más acá endotelina, para que vean, este es un pianito muy interesante. Miren, la gestante normal, hipertensión gestacional, preeclampsia severa y síndrome de Hell, lo cual nos indica obviamente daño endotelial. Y este es un caso que traté en el hospital donde yo trabajo allá, no lo he publicado todavía, una mujer de 42 años y su índice de masa corporal 38 antes de gestar, que se presentó en semana 32 de la gestación a la emergencia del hospital y presentó desprendimiento prematuro de placenta, muerte fetal intraútero, útero de Cuvelier, que es un útero por el desprendimiento infiltrado que hay que sacarlo, no va a contraer, y ruptura hepática. Después de haber hecho la corrección por histerectomía, el método de Uchida, procuren manejar bien este método que es muy rápido. Miren, ya acá está ya cuando estoy terminando de hacer un packing en el hígado con Gelfond. Obviamente en nuestros hospitales no vamos a poder poner Gelfond para hacer un packing, ¿no? Pero reoperar a esta paciente hubiese sido mortal para la paciente. Pero quiero destacar dos cosas, miren la cantidad de grasa que hay y el hígado graso, que lo pueden ver por este moteado que hay. Entonces, obviamente, obesidad es un factor de riesgo muy importante. Acá ya cuando estoy terminando la reparación del hígado, después de haberle hecho histerectomía a esta paciente sobrevivió, pero hizo necrosis tubular aguda, no hizo cortical. En este momento han pasado ya desde el año 2005 años y esta paciente sí tiene sus valores de recuperación de creatinina muy bajos, es diabética, es hipertensa y sigue obesa. Y ahora sí el tema, resistencia a la insulina. Porque ese es un tema que me lo han criticado mucho, pero la evidencia está acá. Miren ustedes, primero, la gestante tiene resistencia a la insulina a la normal porque tiene hiperinsulinemia con pico el tercer trimestre y su sensibilidad disminuye de 45 a 70% a la gestante normal. El objetivo evolutivo es pasarle nutrientes al feto. Vean ustedes cómo a mayor tiempo de gestación e índice de masa disminuye la sensibilidad en las que tienen peso normal, en las que tienen sobrepeso y sobre todo en las obesas. Miren, no gestante, gestación de 12 a 24 semanas y gestación al final. Todas hacen resistencia a la insulina. Es un mecanismo, recuerden, evolutivo de adaptación, no es una enfermedad. Eso podemos verlo de repente en la Sociedad de Medicina Interna este año, probablemente presente este tema. Pero ¿qué es lo que causa entonces la resistencia a la insulina en la gestación? Se debe a hiperlipidemia, es algo muy sencillo, a inhibición post-receptor, que lo van a ver en la lámina que sigue. Miren, resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia ya nos daba una guía de lo que podía pasar. Aumenta los triglicéridos, aumenta resistencia a la insulina. Y vean esta curva de relación de triglicéridos con la respuesta a insulina y vean el R de 0,73, la relación es directa. Y esta es la vía que vengo presentando años, una guía muy resumida. Insulina, la acción sobre su receptor, fosforilando las unidades beta a nivel de tirosina, no serina, de sustrato de receptor de insulina, fosfatidiliniocitrato y fosfatoquinasa, la AKT quinasa o proteína quinasa B, y esto hace que GLUT4, que es el transportador en el músculo y tejido graso, se exprese en la membrana y entre glucosa. Esa es la vía básica, así es como actúa insulina. Y cuando hay hipertensión, vean cómo angiotensina 2 inhibe la fosforilación de tirosina a nivel de la fosfatidiliniocitrato y fosfatoquinasa, se fosforila serina y se produce resistencia a la insulina. Pero este no es el mecanismo básico. El mecanismo básico es este. Cuando aumentan los triglicéridos, vean ustedes cómo se bloquea toda la vía de señalización de insulina, ¿de acuerdo? Pero sobre todo porque aumentan los acilgrasas coenzima A, diacilglicerol ceramidas y las proteínas fosfatasas produciendo resistencia a la insulina, demostrando que en la gestación por lo menos y en diabetes tipo 2, la mayoría de casos son por defectos post-receptor. Resumiendo lo anterior, vean cómo insulina en sus acciones de transporte de glucosa y activación de la glucógeno sintasa para producir acumulación de glucógeno,
Cuando aumentan estos lípidos intermediarios, inhiben estas acciones, hay hiperinsulinemia y aumentan los factores antiangiogénicos y disminuyen los factores angiogénicos produciéndose la enfermedad. Y vean cómo ustedes en resistencia a la insulina es más severa. En preeclampsia, uno de los marcadores que todos conocemos es la proteína de unión de hormonas sexuales, que aumenta 3 a 5 veces en la gestación y su disminución implica mayor riesgo de diabetes. Y esto es importante, como en preeclampsia contra los controles en semana 10.5 de la gestación, ya está disminuyendo esta proteína, esta globulina, y está aumentando glucosa. Y cuando dividimos en IMC, las que tienen IMC menor de 25, sobre todo son aquellas en las cuales disminuyen más esta globulina transportadora de hormonas sexuales. Lo cual nos demuestra que desde el comienzo hay resistencia a la insulina patológica en la gestante con preeclampsia comparada con la gestante normal. Revisemos otro punto más. Miren, entre semana 22 a 26, para revisar otro tema. Miren, insulina, OMA y QUICKI en percentil 75, mucho mayores en preeclampsia que en la gestante normal. Seguimos revisando, miren, la gestante normal entre semana 29 y 39 y 12 semanas después del parto, cómo persiste la diferencia en las preeclánticas. Y este va a ser un marcador de por vida. Van a ver los porqués de acá un momento. Y ya para terminar esta parte, vean cómo glucosa en ayunas, insulina en ayunas, log, OMA, péptidos C y triglicéridos aumentan en preeclampsia comparado con la gestante normal con los P respectivos. Lo cual demuestra obviamente que en preeclampsia hay agravación de la resistencia a la insulina y resistencia a la insulina patológica, no fisiológica, que es el tema que probablemente trate en otro congreso. Y bueno, dato de paso nada más, que preeclampsia y resistencia a la insulina tienen características similares, podemos conversarlas en otro momento. Pero ahora, una pregunta que siempre me hacen es ¿por qué preeclampsia, las preeclánticas son más sensibles a angiotensina 2? La respuesta es muy sencilla. Vean cómo en la gestante normal la sensibilidad es menor debido a que el receptor AT1 es monomérico, es inactivado por radicales libres, mientras que en preeclampsia está heterodimerizado con bradiquinina y esto hace que no se degrade, entonces que haya más receptores y la preeclántica sea más sensible. Y esto lo van a ver sobre todo en esta lámina. El factor probablemente inicial sea hipoxia, y la hipoxia lo que hace es aumenta los anticuerpos agonistas en positivo del AT1, y esto distorsiona el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es la responsable de los eventos cardiovasculares y renales futuros. Vean cómo en su acción sobre el AT1 receptor, estas son las diferentes actividades, pero para no marearnos mucho, vean cómo la acción sobre la proteína inositotrifosfatoquinasa y la catequinasa es bloqueada por el exceso de activación del receptor AT1, produciendo resistencia a la insulina patológica. Y otra acción es que mediante esta vía aumentan los factores antiangiogénicos y disminuyen los angiogénicos, produciendo menor angiogénesis, endoteliosis glomerular, lesión característica en preeclampsia, menor invasión trofoblástica. Otra acción es sobre PAI, el estímulo sobre PAI, que hace que aumenten en el riñón los depósitos subendoteliales y epiteliales de fibrina, pero aparte es responsable de la atrofia de la mácula densa, con las consecuencias que tiene esto, e hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Imagínense las consecuencias de esto. Otra acción es el estímulo sobre la NADPH oxidasa, con lo cual aumentan los radicales libres, pero sobre todo me interesa acá la mayor expresión de las proteínas tirofosfatasas, sobre todo la 1B, que inhibe la fosforilación de insulina nuevamente. Aumenta la acción del factor tisular produciendo hipercoagulabilidad, aumenta el calcio, que ya lo hemos visto,
produciendo vasoconstricción y una serie de efectos más, centrándonos en este problema. Y una parte que le gustaría a Patrick, publicó un artículo muy bueno en Acta Médica Peruana hace unos años, sobre el factor hipoxia inducible, en su acción sobre el factor de crecimiento transformante beta 3, que también inhibe la invasión trofoblástica. Y vean, demostrando esto, los anticuerpos agonistas en la gestante normal, en HELP tipo 3, tipo 2 y tipo 1. Y para ver los efectos a largo plazo en seguimiento entre 4 a 14 años, vean cómo aumenta el riesgo relativo de hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica, tromboembolismo y accidente cerebrovascular. Lo mismo en cuanto a la prevalencia de hipertensión en las que hicieron preeclampsia temprana, vean ustedes, en las que hicieron solo hipertensión en la gestación y en las que hicieron preeclampsia tardía. Esto nos dice que son dos entidades diferentes, la preeclampsia precoz y la tardía. Esto ya casi para terminar, vean en la gestante normal el seguimiento en 40 años después de un parto con preeclampsia, la gestante que hizo preeclampsia después de la semana 34 y la gestante que hizo preeclampsia antes de la semana 34. Vean la supervivencia, que es mucho menor en estas pacientes, como pueden ver, comparado con la gestante que hizo preeclampsia tardía. Igual, la enfermedad renal terminal, este es riesgo acumulado a través de los años, de 40 años. Y ya como conclusiones para finalizar, la primera cuestión es que es la mayor causa de morbo y mortalidad materno-perinatal. Tengan cuidado que en las estadísticas nacionales ponen que la primera causa es hemorragia. Hemorragia. ¿Cuál es la primera causa de hemorragia? Desprendimiento prematuro de placenta. ¿Cuál es la primera causa de desprendimiento prematuro de placenta en el Perú y en el mundo? Preeclampsia. Entonces, por favor, a los que son del ministerio, que no las dividan, junten esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Primero esto. Segundo, prevención, que ya les mencioné, con aspirina, baja dosis, calcio, a mejorar la relación de grasas omega 3, omega 6, y que el origen es placentario, una noxa, puede ser resistencia a la insulina, hipoxia. Cuarto, los radicales libres, el estrés oxidativo, la lesión endotelial y la activación plaquetaria. Quinto, que la resistencia a la insulina es fisiológica en la gestante, pero es severa y patológica en la preeclámptica, como lo es en cualquier enfermedad. Resistencia a la insulina no es una enfermedad, es un mecanismo evolutivo. Después, la presencia de anticuerpos agonistas, que ya lo hemos visto, y esto pueden hacerle un seguimiento a las pacientes que hicieron preeclampsia, y esto se relaciona con enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Y aparte, se relaciona con resistencia a la insulina posterior. Bueno, agradezco a la Sociedad Peruana de Hipertensión, a todos los colegas por... Gracias. Muchas gracias, doctor Zapata. Al terminar el bloque haremos las preguntas.